Perfecto. Eh, el key visual siempre es el punto inicial, ¿sí? Es el punto de partida. No hay campaña que no inicie desde un key visual, ¿sí? Porque el key visual se va a convertir en la biblioteca de estilos del resto de la campaña, ¿sí? El key visual marca las leyes, las leyes visuales de la campaña. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quizás pueda cambiar el protagonista de mi key visual por otro protagonista, pero voy a mantener las leyes visuales que yo establecí en mi key visual, las leyes en cuanto a fotografía como la planimetría, como la luminosidad, como el fenotipo del personaje, etcétera, ¿sí? Entonces, como que guardo las leyes que establecí ahí. Lo mismo con la parte cromática, la tipográfica y demás. Porque, ¿qué pasa? Nosotros desarrollamos el key visual en formato que es totalmente sui generis, que es un formato totalmente caprichoso, que es 1200 por 1200, lo pudimos haber hecho por 500 por 1500 o 1600 por 1900. La verdad es que es un capricho, no hay regla que nos diga cómo tenemos que desarrollar un key visual, ¿sí? Porque hablamos que es una pieza de comunicación interna que lo utiliza el grupo de trabajo para establecer los lineamientos gráficos que van a dominar la campaña. En ese sentido, pues tenemos cualquier formato, o sea, cualquier formato en términos de dimensión, cualquier dimensión, 1200 por 1200. Pero ya cuando tenemos el key visual desarrollado, cuando el grupo de trabajo o el cliente se decide que esa es la línea gráfica elegida, que es lo que queremos hacer, que está perfecta a nivel tipográfico, a nivel cromático, a nivel compositivo, ¿sí? Que es por ahí el camino. Después empezamos a ver las variables de publicación, ¿sí? Esas variables se deben a los sistemas donde vamos a publicar o a las plataformas donde vayamos a publicar. Cada plataforma tiene una serie de formatos propios, ¿sí? De formatos. Aquí cuando hablamos de formatos, bueno, vamos a hacer esta excepción. Cuando hablo de formatos, yo me estoy refiriendo a las dimensiones, pero también a los formatos de extensión, ¿sí? Pero entendamos esa palabra como las dos cosas en esta clase, ¿sí? Cuando yo digo que cada plataforma tiene sus propios formatos, estoy hablando que tiene sus propias dimensiones de publicación y también esas dimensiones y también sus propias extensiones para publicar, que generalmente son las mismas, JPG, PNG, HTML o video MP4. Esas son como las más típicas para publicar en plataformas. ¿Qué quiere decir eso de las plataformas? Por ejemplo, el espectador tiene sus propios media kit, se llama media kit, su propio media kit, que es como su propio universo de banners en los cuales podemos generar un advertising o una publicidad. Entonces, las dimensiones del espectador no son las mismas dimensiones que trabaja el tiempo, porque el tiempo trabaja sus propias dimensiones, ¿sí? Las dimensiones que trabaja el tiempo no son las mismas dimensiones que trabaja el país.com.co. Puede haber muchas concordancias entre las plataformas y hay banners que son sumamente comunes. Por ejemplo, el banner 300 por 600 es un banner súper común que todas las plataformas en general tienen, ¿sí? Y también ni hablar de Google. Google, ya lo vamos a ver en la clase de hoy, vamos a hablar de plataformas de noticias. Y Google tiene sus propias medidas para la red display que ellos manejan. ¿Sí? Ya Google no trabaja con una plataforma directa, sino que trabajan con algo llamado red display. La red display es cualquier página web. Si yo tengo una página web, yo le puedo alquilar un espacio a Google y Google me monta ahí un anuncio. ¿Sí? Me monta ahí un anuncio para que yo pueda trabajar, pues para que yo pueda ganar dinero. La verdad es que se gana muy poco dinero a menos que tengas mucho flujo de personas. Estamos hablando de por encima de los 2 millones de usuarios mensuales si quieres empezar a ganar dinero con el advertising de Google. De resto es muy difícil, o sea, como que pagan muy poquito. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las plataformas que no están vinculadas a Google, sino que tienen su propia red o su propia administración de publicidad.
¿sí? Hay varios, o sea, digamos, cada diario tiene su propio administrador de publicidad, ¿sí? A veces es propio, a veces lo manejan una agencia de publicidad externa, pero en general, pues manejan sus propios estilos de publicidad, sus propias dimensiones en cuanto a formato y eso obviamente va a impactar en las extensiones de los archivos que nos están solicitando y también en las condiciones de publicación que nos dan, ¿sí? Porque en el KeepVisual somos como muy libres en exportar a gran formato, si queremos, o con gran calidad. Pero cuando trabajamos ya sobre portales, estamos muy limitados en cuanto a peso, en cuanto al peso del archivo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta las condiciones técnicas que nos exigen en el momento de publicar. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre los precios también, ¿sí? Sobre cuánto nos cuesta la pauta, ¿sí? Los chicos de publicidad para que tengan claro, si es que no lo tienen claro. Los de diseño también para que sepan más o menos cuánto vale una pauta en un diario y los diferentes formatos, porque son muchísimos los formatos que maneja. Entonces, a ver, yo lo tengo por aquí, un segundo. Bueno, les voy a enviar el tarifario. El tarifario, vamos a empezar con el tarifario del país. Primero se los voy a enviar al correo y después lo pongo en pantalla. ¿Está bien? Un segundo. Voy a compartir pantalla para que veamos qué hago. Bueno, pude conseguir actualizado el del país y el del tiempo. Entonces vamos a trabajar con esos tarifarios. No pude el del espectador, pues no lo pude rastrear, pero esos dos creo que son suficientes para darnos una buena idea sobre las condiciones de trabajo cuando publicamos en un portal. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver por aquí. Y el tiempo maneja su media kit. El tiempo. Bueno. Listo, entonces ya está en su correo. El del país se llama Tarifas 2020 y es el PDF. El del tiempo es el Excel, se llama Tarifarios SID, POSET 2020. Entonces empezamos con el del país. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Recuerden que cada casa editorial también maneja muchos productos. Es decir, el país del tiempo, no solamente, perdón, el país de Cali no solamente maneja el diario El País, sino que maneja otros diarios y unas revistas. Entonces ahí vamos a encontrar también todo el tarifario de los diferentes productos. El tarifario 2020 no hay 2021 todavía, no lo han sacado, o sea que se mueven bajo esas tarifas aún, supongo yo, eh, porque no encontré uno más actualizado. Bueno, obviamente se divide en medios impresos y medios digitales. Ay, perdón. Es por hablar que me da bostezo, no por el sueño. Entonces, pues los medios impresos no nos importan, igual aquí lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, primer cuadernillo, primera página, blanco y negro, 417.000 pesos, por una tirada, supongo, por un día. Segundo cuadernillo, tercer cuadernillo, digamos todo eso. Para nuestra clase no nos interesa, pero está bueno que ustedes lo tengan para que sepan más o menos cuál es el costo de la publicación, de la publicidad impresa, ¿no? Trabajar, registros sociales, bueno, por ejemplo, eso está bueno. Si ustedes tienen una fiesta, quieren que el país vaya y les tome fotos y les haga un artículo. Nota social con foto, 650.000 pesos. Entonces, si ven toda esa gente que aparece en los diarios, pues pagan por estar ahí, para que vaya un periodista y le tomen fotos y les haga una pequeña nota y se paga por estar ahí en los sociales, ¿no? O sea, el ascendente social se paga.
Aquí un poquito sobre los formatos, ¿no? Cómo trabajamos los formatos de alto impacto, portadas falsas, ruanas, chaquetillas, etcétera, etcétera. Eso no nos importa. Y tú igual pensé que era un poco más caro los formatos de paz. No, no es tan caro. Para insertos, vamos a ver. Aquí están los diferentes productos que tienen. Metro por metro, las empresas del Valle, gente, las falsas, en fin. Así veamos rápido la parte digital. Dios. Ok. En la página 20. En la página 20 iniciamos con las pautas digitales, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se tratan esas pautas digitales y cómo es el, o algunos términos que están ahí para saber cómo se cobra. Entonces nos dicen, por ejemplo, hay una pauta tradicional, ¿sí? Que ellos llaman pauta tradicional, eso es totalmente creado por ellos, no es que sea una norma del mercado, sino que ellos dicen, bueno, ¿cómo dividimos nuestros banners? Es que uno se llama pauta tradicional, otros se llaman pautas editoriales, patrocinios, pauta fija, pero es cuestiones de ellos, ¿sí? No es que sea la norma en toda la industria que se hace. Entonces, ellos tienen divididos en pautas tradicionales tres tipos de banner. Un banner de 728 por 90, que es un banner larguito, pero muy, muy delgado, o sea, no es nada alto, es un banner muy difícil de trabajar, 728 por 90. Entonces, imagínense tener que pasar lo que desarrollamos en Equipe Visual a un formato de 728 por 90. Entonces, obviamente, eso nos pone en ciertas situaciones que ya las vamos a ver. Entonces, tienen banner 728 por 90, banner 300 por 250, banner 300 por 600, la que es como un banner muy usado en la industria. La ubicación puede ser en la página de Home. La página de Home es la página principal, la primera que abres. Cuando vos haces una petición URL, que es elpaís.com.co, esa primera página que te sale es el Home, ¿no? Bueno, las páginas internas, el resto. Y nos dicen que hay un valor por impresión. Entonces, fíjense que se cobra este tipo de publicidad por impresión. ¿Alguien entiende esto de la impresión en medios digitales? ¿Alguna idea somera? Dime. No, profe, no, la verdad no. No, profe, la verdad no. Ah, ok, bueno. Hay muchas formas de cobrar en los medios digitales, ¿sí? Un cobro puede ser el llamado CPC, que es el cobro por clic. Entonces, por ejemplo, como trabaja Google, como trabaja Google. Google te dice, mira, yo te cobro por clic o por impresión. Hacen como los dos tipos de cobro, ¿sí? Un cobro por clic, CPC, o cobro por impresión, CPI. ¿Cuál es la diferencia? Pues que se le cobra al que pauta, digamos, nosotros vamos a poner un banner, nos cobran cuando se por CPC cada vez que un usuario da clic en la imagen, ¿sí? Más el cobro por impresión es cada vez que el banner aparezca en cualquier pantalla, aunque no le den clic. ¿Está bien? ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, Sí, profe. a un usuario le pueden aparecer 4 veces el banner en su pantalla mientras está navegando la página y nos van a cobrar esas 4 veces que aparece el banner en la pantalla. Entonces, es un cobro por impresión. Eh, y se ve que para esos banners tradicionales, pues cobran por impresión. El país decidió cobrar por impresión y no por clic o por permanencia de día, que es la otra forma que ellos cobran. ¿Sí? Que es, ok, pues publicitas y no importa cuántas veces aparezca o cuántos clics te den, el banner va a estar todo el día, entonces tú me pagas eso por el día. ¿Sí? Entonces, pauta editorial. Aquí, bueno, nos interesa mucho porque no son como formatos específicos, sino que son reportajes para web. ¿Sí? Patrocinios, los patrocinios sí nos interesan un poquito. Lo malo de aquí del país es que no podemos visualizar muy bien de qué se tratan los patrocinios, o sea,
cómo se ve en pantalla. Ahorita lo vamos a ver muy bien en el del tiempo. Pero bueno, una toma de esto. ¿Qué es una toma de esto? Lo voy a dibujar sobre pantalla. A ver si lo tenemos en files. Vamos a ver si tienen el formato aquí de toma de esto. No, pero bueno, vamos a dibujarlo aquí sobre pantalla. La toma de esto es muy sencilla. Es cuando aparece un banner aquí en la parte superior, acompañado de un banner lateral acá y otro banner lateral acá. Bueno, más, pero bien hechos, ¿no? No este desorden que puse acá. Sí, esa es la toma de desktop. Lo que ellos llaman toma de desktop es cuando en la primera página aparecen estos banners. Entonces, este banner, por ejemplo, es uno que vamos a desarrollar. Ese banner implica una narrativa total, ¿sí? Aunque cuando yo hago scroll, ese se me va, ¿no? En el scroll, este banner superior desaparece y quedan fijos el de la izquierda y la derecha. Pero cuando hagamos estos banners, tenemos que pensar que hay toda una secuencia narrativa entre los tres banners, que yo no puedo hacer el mismo banner acá, pegarlo aquí, duplicarlo acá y aquí lo mismo, sino que voy a aprovechar que tengo todo un espacio, es como pensarlo como todo un banner o toda una pieza gráfica, pues con unas dimensiones muy raras, pero pensar todo esto como una sola pieza gráfica. ¿Sí? Que cuando yo hago el scroll, tener en cuenta que esto se me va, ¿sí? Esto desaparece, el scroll, toda la parte de arriba se desaparece, entonces ¿cómo empiezan a funcionar estos dos banners laterales? Bueno, esa es la toma de desktop de hecho, ¿no? Es esta. Dos banners de 1000 por 250 más barras flotantes. Esto tiene un costo de 11.300.000 el día. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener ese banner, tengo que tener, bueno, disponer de ese dinero. Tenemos banners desplegables, por ejemplo, pushdown, que son banners que empiezan a 1000 por 90 y al rollover el banner se despliega y se convierte en un banner de 1000 por 500. En ese tipo de banners, que también vamos a hacer, tenemos que trabajar dos piezas, ¿sí? O sea, una pieza de 1000 por 90 y otra pieza de 1000 por 500. Teniendo en cuenta si alguna vez nos toca trabajar para ese tipo de publicaciones. Entonces, que son dos piezas diferentes. Una de 1000 por 90, una de 1000 por 500. Uno no hace la animación, el sistema hace la animación entre las dos piezas. ¿Sí? Que básicamente lo que hace es un intercambio de piezas. Cambia la de 1000 por 90 por la de 1000 por 500. Bueno, tenemos pauta fija y después tenemos también banners pensados para móvil. Aquí son banners pensados para desktop. ¿Sí? Entendiendo de esto como pantallas de portátiles y de ordenadores de escritorio. Y después tenemos pautas o banners específicos para móvil, ¿no? Banner de 3 por 250, valor por impresión, pauta fija, banner flotante, valor por permanencia en el tiempo. ¿Sí? Publicación segmentada, cosa de audiencia. Y aquí también, aquí yo no entiendo muy bien cómo hacen este rango de usuarios, ¿sí? Y cómo se cobro por los usuarios. Ahí no, nunca trabajé así con ningún, pues con ningún portal, digamos, que ellos hagan una segmentación de usuarios. Eh, pero, pues no sé, ahí no sé cómo sería el cobro. Supongo que es una segmentación de usuarios similar a la que uno hace en redes sociales. Entonces uno define unos rangos de usuario, ¿sí? Por ejemplo, mujeres entre 30 y 40 años, por ejemplo, y enfoca la publicidad a ese rango. Entonces lo que te cobran es por usuario que visibilice o que tenga una impresión en pantalla sobre banner, ¿no? Formatos, esos son los formatos, ¿sí? Solamente que ya destinados por usuarios. No trabaja con muchos más formatos, sino los formatos que tenemos acá arriba. Esos son los formatos con los que trabajamos, con los que trabaja el país, así que no son muchos, trabajan con esos formatos. A ver si encontramos otros. No, son los mismos formatos, solo que van cambiando
posiciones, usuarios, permanencia, ¿sí? A ver si aquí tenemos el formato de los menús. Todos esos de impresos, impresos, impresos. No tienen la visualización del digital. ¿Saben? Entonces son los mismos formatos, básicamente los mismos, 320%, aquí por uno nuevo, video banner 300 por 250, cambia el lugar, formatos de impacto por costo de audiencias, ¿sí? Pero trabaja realmente con unos formatos bastante acotados. Estos formatos, este formato y estos formatos de aquí. 728 por 90, 300 por 250, 300 por 600. Y si los vemos en la página, este primero aquí dice mi data crédito, planeando tener casa propia. Obviamente cada uno tendrá un banner diferente porque eso se carga según las navegaciones del usuario, ¿no? Obviamente. Entonces, pero este sería de este que tenemos por acá. Puede ser este. Banner de 728 por 90. Banner de 728 por 90. ¿Sí? Entonces es un formato bastante extraño pensándolo desde el key visual. Y después vamos a tener otros formatos. Bueno, esto, por ejemplo, que tenemos aquí, que dice construyamos, compra ya, ¿sí? Este es un formato de Google. Este no es un formato del diario, es un anuncio de Google. Aquí dice anuncios de Google. Entonces, es un espacio que el diario le alquila a Google para que pueda montar su publicidad. Pero no es un formato del diario. Ah, aquí también, mira, es un anuncio del Google, no es un formato del diario. A ver si encontramos algún formato del diario. No, anuncio de Google. Publicidad. Este sí parece que es del diario. Este. Este de Seguros Bolívar, sí, sí es del diario. Y este debe ser un formato debe ser este, 300 por 250 que tenemos ahí. Se ve muy cuadrado. A ver. Vamos a, vamos a medirlo. Se me perdió. ¿Dónde está la reglilla? ¿Alguien se acuerda? Aquí está. Herramienta de regla. 300. Así, es el de 300 por 250, efectivamente. Sí, pero bueno, veo que le tiene mucho alquiler a Google. El caso es que con el diario uno puede pautar directamente con esos valores que tenemos ahí o se ve que, bueno, tiene alquiler a Google. No tiene mucha pauta especial, ¿no? Vamos a revisar un poquito el tiempo. El tarifario del tiempo. Y vamos a ingresar aquí en audienciadigital.com, con el chat, para que revisemos los espacios que nos ofrece el tiempo para publicación. Aquí vamos a encontrar los costos, ¿no? Ellos te cobran por día. Ellos te cobran por día y te aseguran un número mínimo de impresiones. Entonces, por ejemplo, el pre-home, no lo tenemos para móvil todavía. Miremos si este es de esto. Móvil, de esto. Ahí está. Un pre-home estático, ¿sí? Te vale 25 millones en el tiempo y te aseguran por lo menos 130.000 impresiones, ¿no? Que si más o menos, a ver, ¿alguien sabe lo que es un CTR? Los de publicidad. Chicos de publicidad, ¿saben lo que es el CTR? Pues la verdad no recuerdo, No, profe. profe. Es el radio, es la manera en Ese que que no uno es CMR. mide.
en que Pero uno bueno, mide... ¿eran impresiones? ¿Cómo? ¿No eran lo de las impresiones? Tiene que ver con las impresiones. Esa es la manera en que uno mide la efectividad de cualquier... Profe, es el número de clics. Ajá, más o menos, sí, es el número de clics, se llama click-to radio, ¿no? Y es la manera en que uno mide la efectividad de cualquier campaña de medios. Entonces, por ejemplo, si ellos te dicen, ok, que tienen 130.000, te aseguran 130.000 impresiones, ¿sí? Bueno, perdón, 130.000 impresiones, ¿está bien? Un CTR en promedio, uno puede tener CTRs muy altos, ¿sí? Pero en promedio un CTR es del 1%. Ese es como el CTR promedio. Por ejemplo, Facebook te dice que él te asegura como CTR el 0,9%. O sea, ni siquiera llega al 1%. ¿Qué quiere decir? Pues que esa es la efectividad de Facebook, la que te asegura. Uno podría tener realmente CTRs del 3% o CTRs del, no sé, mucho más altos, del 6% en una campaña muy buena. ¿Sí? He visto campañas de CTR hasta del 10%. ¿Sí? ¿Verdad? Que no es imposible subirla acá. Lo que pasa es que eso es un promedio entre toda la industria. ¿Sí? Entre toda la industria, es un promedio y es un promedio bajo. Entonces pensemos un CTR del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 130.000 personas que te ven, si tenemos un CTR del 1%, por lo menos 1.300 personas se van a interesar en tu anuncio. ¿Sí? Teniendo un CTR de 1%. Podría ser un poco más, podría ser un poco menos. Eso depende del anuncio, del rubro, del impacto visual del anuncio, del lugar donde esté. Bueno, imaginemos entonces que en un CTR ideal del 1%, o sea, 1.300 personas van a dar clic sobre el anuncio. Quiere decir que 25 millones, 25 millones de pesos que vale el anuncio dividido en 300 personas. Llegar a cada una de esas personas nos costaría 19.000 pesos. ¿Sí? Más o menos. Sería como el costo casi que sería el costo por clic, ¿no? Pensando que el CTR es del 1%, entonces de esos 130.000 impresiones tendríamos 13.000 clics y cada clic nos costaría 19.000 pesos en este formato. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dice? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? O perdidísimos. Bueno, recapitulemos a ver si lo entendemos mejor. Sí, de nuevo, profe. Es que no sé si la ausencia de dudas es que fue tan confuso que no hay ni preguntas al respecto, porque no entendí nada. Este diario te dice que por ejemplo, este formato de pre-home estático, que es este primero que tenemos acá, que es cuando te sale como un gran anuncio antes del home de la página. ¿Sí? Ese es el pre-home estático. Entonces, nos dice que un anuncio de pre-home estático nos asegura 130.000 impresiones como mínimo. Es decir, que en un día va a aparecer en 130.000 pantallas. ¿Sí? Este anuncio de pre-home estático en un día va a estar en 130.000 pantallas. No quiere decir que sean 130.000 usuarios, eso es diferente, porque al mismo usuario se le puede aparecer 3 o 4 veces el banner. ¿Está bien? Eso se entiende, ¿verdad? Que no es lo mismo hablar de impresiones que hablar de usuarios. Sí, profe. Ah, sí, profe, eso sí. Listo. Entonces nos dicen que va a aparecer en 130.000 pantallas en el día. Hay un número que es el CTR, ¿sí? Que es la manera en cómo la industria mide la efectividad de las campañas. El CTR creo que es, a ver, ¿cómo es? Es que yo lo hago ya rápidamente, pero esto tiene una fórmula que es, aquí está la fórmula.
Ok. Es un porcentaje de clic. No, pues esa fórmula está bien hecha. A ver, la fórmula del CTR. Aquí está. Clic sobre impresiones por 1000. Esa es la fórmula del CTR. Ahí la voy a anotar. Entonces, el CTR es como uno mide la efectividad de la campaña, es clics dividido el número de impresiones y esto se multiplica por 100. Eso da un porcentaje, ¿sí? Entonces, al final de una campaña, uno sabe cuántas impresiones tuvo, cuántos clics tuvo, y eso lo multiplica por 100 y eso le da el CTR, que es la efectividad, el ticket radio. Es la manera en que sabes si tu campaña fue efectiva o no fue efectiva. El CTR ideal en la industria, digamos, el promedio del CTR en la industria es del 1%. ¿Sí? Les decía que Facebook, igual ya lo vamos a ver en una clase, Facebook más o menos dice que tiene un CTR del 0,9%, ¿sí? Que es como el CTR en las campañas de Facebook. ¿Eso por qué es tan bajito? Porque él mete toda la industria ahí. ¿Sí? Entonces hay industrias que tienen CTRs altos como la moda, como la belleza, ¿sí? Y otras industrias que tienen CTRs bajos, qué sé yo, una ferretería, pues eso baja mucho el promedio. Para mostrar tornillos, pues poca gente le da clics. Entonces, el promedio es bajo, te dice 0,9. De ahí para adelante puedes lograr mucho más, pero uno basa las expectativas de campaña en un 0,9% de efectividad. ¿Sí? Digamos que uno lo puede redondear al 1%. Al 1%. Entonces, digamos que trabajamos esta impresión, ¿sí? ¿Sí? Este banner, si tenemos que hacer una proyección de costos, ¿sí? Pues lo hacemos basándonos en un CTR del 1%. Es decir, tu cliente te dice, ok, John, hagamos el prejón estático que me vale 25 millones, pero ¿a cuántas personas vamos a llegar realmente? O sea, ¿a cuántos clientes yo podría esperar realmente? ¿Sí? Entonces uno lo hace basado en un CTR. ¿Y cuánto me vale llegar a cada cliente? Y eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Si nos dicen que que las impresiones son de 130.000, ¿sí? O sea, voy a correr un poquito. ¿Sí? Entonces, el diario nos dice, impresiones 130.000. Te garantizamos con esos 25 millones 130.000 impresiones. Pero ¿cuántos clics voy a tener de esas impresiones? Entonces, uno puede pensar en ese 1% y haciendo esta operación matemática nos da 13.000, perdón, 13.000, no, 1.300. ¿Sí? Nos da 1.300 usuarios a través de esta fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos las impresiones, es como una pequeña fórmula de álgebra, ya tenemos las impresiones, ya tenemos el 100, lo que nos falta es hallar los clics nos darían 1.300. ¿Okay? Entonces yo le puedo decir al cliente, mira, de esos 1.300 impresiones, por lo menos, teniendo un 1% de efectividad en la campaña, vamos a asegurarnos que 1.300 personas den clic en el anuncio. ¿Sí? Y el costo, entonces, por clic, el costo por clic, el CPC, pues sería los 25 millones dividido el número de clics, ¿sí? O sea, 1.300. Y eso nos daría 19.230. O sea, cada clic me costaría en esa campaña, en ese anuncio, 19.000 pesos. ¿Está bien? ¿Sí se entiende ahora sí? Ah, ok, Sí, ok. profe. Sí, profe. Sí, sí, ok. Entonces, uno más o menos puede planificar, uno puede, no planificar, sino uno puede prever, uno puede saber cuánto le va a costar un clic en una campaña, teniendo en cuenta los valores que te dan, ¿sí?
Pero la verdad podría ser mucho menos. Si, por ejemplo, tenemos un número de impresiones mucho más altas de 160.000, porque nos dice, fíjense, 130.000 como mínimo, pero podríamos llegar hasta 160.000 impresiones. Pero no siempre hace las cuentas sobre lo mínimo, ¿no? Eso es algo importante, no siempre tira hacia lo mínimo, así los CTRs y los objetivos de campaña se pueden llegar a realizar. Entonces, teniendo en cuenta el número de impresiones, teniendo en cuenta el valor del anuncio, pues uno puede proyectar, que es una proyección nada más, cuántos clientes podemos atrapar, digamos, atrapar entre comillas, podemos, cuántos clientes van a dar clic sobre el anuncio, cuántos usuarios van a dar clic sobre el anuncio y entender desde ahí cuánto me va a costar cada clic. Puede ser que sea menos, que sea más, ¿sí? A veces tenemos CTR más altos, ¿sí? Por ahí 2%, 3%, 6%. Entre más alto sea el CTR, el costo del clic va a bajar muchísimo, ¿sí? Entre más efectividad tengamos, pues el costo del clic va a ser mucho menor. Eso como para tenerlo en cuenta. Pero siempre uno tira como la más pálida para que los objetivos se cumplan. La más pálida es 1%, pero uno podría tener realmente CTR muy altos, el 10%. Si tuviéramos un CTR del 10%, el costo del clic bajaría de 19.230 a 1.923 pesos. ¿Sí? Entonces ya tendríamos un costo de clic muy competitivo. Entonces es como tenerlo muy en cuenta esas cosas. ¿Sí? Y si tenemos un CTR del 10%, en vez de llegar a 1.300 personas, llegaríamos a 13.000 personas. ¿Sí? Tendríamos 13.000 clics, que es muy posible. ¿Sí? Solo que siempre trabajamos con CTRs bajos, como para que si se logra un objetivo mayor, estemos muy bien. O sea, yo le planifiqué al cliente 1.300 clics, pero bueno, logramos, qué sé yo, 8.000 clics, 6.000 clics, ¿sí? Entonces, yo le garanticé 1.300, llegamos a 8.000, o sea, que tuvo un rendimiento muy por encima de lo esperado. Pero generalmente el rendimiento 1%, 1, tanto, 1,4, 2%, ¿sí? Realmente en redes sociales el rendimiento es un poquito mayor, aunque Facebook nos dice que es del 1%, es un poquito más arriba, 2%, 3% en Facebook. En Instagram sí es casi que el 1% cerradísimo y hasta menos. Los CTRs de Instagram son muy bajos porque la competencia es muy dura. ¿Sí? Uno pautar en Instagram es duro porque hay una gran competencia de marcas y de personas. Entonces los CTR son muy, muy bajos. En Facebook los CTR son mucho más altos, pero mucho más altos. Pero bueno, se entiende lo que hicimos, ¿no? Entonces es importante saber más o menos esto cuando uno está planificando campañas de marketing. Vamos a ver, obviamente, saber cuánto vale el anuncio, es obvio, pero saber cuántas impresiones, saber el CTR, saber el CPC, como para poder dar al cliente un panorama total de costos y de probabilidades sobre su anuncio. Los anuncios que maneja el cliente son mucho más amplios. ¿Sí? Más allá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos Rejón, roba página, pushdown, satélites, billboard, video banners, barras flotantes, video online, banner de 300 por 600 otra vez, banner gigante, back buscador, galerías, video en red, video pre-roll, tower sticky, overlay video, banner roll, toma de contexto. Bueno, sí, a ver la toma de contexto, ¿cómo lo manejaremos? Sé que son 3 formatos. A ver, aquí puede ver el demo. Está buenísimo el medio aquí del tiempo, porque uno puede ver el demo de la toma, por ejemplo, de cada banda. Entonces, fíjense, tienen aquí arriba uno, a ver, los voy a anotar. La toma de home para ellos es 1, 2, y supongo que tenemos uno más abajo. No veo el tercero. Dice que son 3, pero yo no veo el tercero. 1, 2. Yo no veo el tercero. Ah, ahí aparece.
Bueno, entonces ahí lo voy a volver a marcar. La toma de home para ellos es un banner, dos banners y un banner fijo en la parte inferior que está por aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Esa es la toma de home para el tiempo. Entonces, cuando nos piden una toma de home, tenemos que diseñar 3 piezas. Dime. No, decía que casi que no se ve el de abajo. Si no, casi no se ve, casi no lo hallo. Pero miremos una cosita importante cuando trabajamos con, por ejemplo, con el estúpida experiencia de usuario. Por ejemplo, miremos un banner de 300 por 600. Ese es el peso máximo que se trabaja. 120K, ¿sí? Es un banner bastante chico. 120K. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde la exportación para que podamos tener esos 120K. No son 121, no son 122K, es 120. Si nos pasamos, no nos van a aceptar el banner, ¿sí? Eso es como algo fijo. Vamos a empezar a hacer un trabajo. Bueno, miremos las extensiones que nos dan JPG, JPG para trabajar, PNG y la extensión HTML que la vamos a ver después. ¿Sí? Nosotros podemos pasar el banner en cualquiera de estas 3 extensiones. En cualquiera de esas 3 extensiones, pensando que 120K, pues es casi que la elegida será JPG, ¿no? Teniendo en cuenta que el PNG no tiene tanta compresión de imagen. ¿Está bien? Entonces, siempre que vayamos a trabajar, tenemos que tener en cuenta estas condicionantes de peso que nos da cada plataforma. El país nos debe dar también unas condicionantes de peso, pero si no estoy mal, también se trabaja en 120K, ¿sí? Si mi memoria no falla. 120K. Permite JPG, GIF, PNG. Me faltó el GIF. ¿Sí? Aquí también permite bajar GIF. Pero bueno, entre GIF, JPG y PNG, teniendo en cuenta el peso, pues JPG, a menos que queramos hacer un banner animado. En ese caso tendríamos que hacer GIF, obviamente, pero el peso, quizás el peso no sea el ideal, pero podríamos intentarlo. Lo otro es el HTML, que el HTML es un formato de bajo peso animado, que es como el formato que más se está usando ahorita. Sin embargo, lo vamos a ver en las siguientes clases. Por ahora vamos a hacer un ejercicio con JPG, PNG o GIF. ¿Está bien? Pensando en 120K. Bueno, entonces cada plataforma tiene su propio media kit, tiene su propio conjunto de banners, tiene la propia forma de llamarlos, tiene unas ubicaciones específicas. Entonces, si yo necesito pautar en el país, en el espectador, en el tiempo, bla, 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 yo necesito establecer contactos, que me den la guía de media kit, para desde ahí saber dónde puedo pautar, saber los costos, saber el rendimiento de cada banner, ¿sí? Rendimiento de costos en términos de impresión, rendimiento de cada banner esperado, para también desde ahí proyectar costos y objetivos. ¿Sí? Pues para qué va a ser gastar 25 millones, teniendo en cuenta si no sé cuánto me va a costar cada cliente. Entonces, uno igual proyecta costos al final de la campaña, uno revisa costos y saca el costo real de cuántos clientes tuvimos, clientes en términos de clics, cuántos clics, cuánto me costó cada clic. Y una cosa es que yo reciba clic y otra cosa es que yo tenga un ZMOV, o un ZMOV es el momento de compra, ¿sí? El momento final de decisión o de compra de un producto o servicio, que si lo mides en CTRs, que también lo puedes medir en CTRs, desde el clic del anuncio hasta el ZMOV en un 1%, si tenemos 1.300 seguidores, si tuviéramos un CTR de compra del 1%, de los 1.300 clics que recibimos, pues 13 personas adquirirían el servicio o el producto. Entonces, bueno, no sé si es tan ventajoso. Pero bueno, es cuestión de proyecciones, porque realmente en la práctica puede ser mucho más. Listo, vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender cómo vamos a pasar nuestro kit visual a estos formatos. ¿Está bien? Entonces ahí es cuando les pido que abran por favor el material que les envié.
les envié un archivo en Photoshop que se llama base kv2.psd. ¿Está bien? Es este fenómeno, este muchacho James. Es este key visual sobre una fecha eliminatoria que se hizo para un cliente. Pues le borré el logo del cliente más y nos quedamos con la gráfica. Entonces, por favor, vamos a abrirlo y vamos a hacer un banner de 300 por 600 a 120K. ¿Está bien? Entonces, dime. Avísenme, por favor, cuando lo puedan abrir. Ya, profe. ¿Listo? Vale. Entonces, lo primero, obviamente, vamos a empezar con crear un nuevo documento. 300 por 600 píxeles, resolución 72, modo de color RGB, profundidad 8 bits. ¿Está bien? Si queremos opciones avanzadas en perfil de color, podemos agregar Adobe RGB o el sRGB y ES61, 96, 66. Adobe RGB o el sRGB. Esos serían nuestros dos perfiles de color. ¿Está bien? ¿Volvemos a la configuración del archivo o ya todo lo tenemos? No, profe, otra vez, porfa, que me puso lento el internet y no. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, abrimos un nuevo archivo, creamos un nuevo archivo. La medida de anchura y altura es 300 por 600. La resolución, 72 píxeles por pulgada. ¿Está bien? Aquí que te dice píxeles por centímetro, no. Píxel por pulgada, sí. O bueno, 72 dpi. Modo de color RGB. Recuerden que trabajamos para pantallas. La profundidad del color 16 y 32 bits la trabajamos cuando vaya a ser impresos. ¿Sí? Digital vamos a trabajar 8 bits de profundidad, salvo redes sociales. Después vamos a ver lo de las redes sociales. ¿Ok? Como se va para una red display, vamos a trabajando en 8 bits. Y en opciones avanzadas, vamos que nos dice, si nos dice que no está gestionando el perfil del color, le vamos a decir que tenga el perfil de color en Adobe RGB o en este que está acá abajo que se llama sRGB y EC, ¿sí? Cualquiera de esos dos. No los demás, sino cualquiera. Puede ser sRGB y C o Adobe RGB, que son los más extendidos. ¿Está bien? Listo. Y tenemos un nuevo formato, un nuevo artboard. ¿Cuál es la cuestión acá? El key visual deja de ser, digamos, el key visual es la pieza principal no pública, ¿sí? Y es el lugar donde establecemos las leyes con las que vamos a trabajar el resto de las piezas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en la pieza de 300 por 600, vamos a hacer esto. No vamos a poner a James, vamos a poner a otro personaje. Quiero que lo trabajemos con Falcao. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Falcao, una foto de Falcao, pero el Key Visual ya nos está diciendo unas leyes de trabajo fotográfico, que vamos a trabajar la foto posterizada, ¿sí? Entonces vamos a posterizar la foto de Falcao para trabajarla. Sabemos que también nos establece unas leyes. ¿Cuáles leyes? Por ejemplo, que el fondo sea amarillo o que sea de color plano amarillo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esa ley y que usemos halftones blancos. Entonces vamos a trabajar con halftones de color blanco. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a usar el amarillo del fondo, vamos a trabajar con un halftone de color blanco y vamos a buscar una foto, pero no de James, sino de otro jugador, y la vamos a trabajar con las leyes que nos establece el Key Visual. El Key Visual solamente establece normas o leyes de trabajo gráfico, ¿sí? Pero no quiere decir que las piezas van a responder directamente a lo que hicimos en el Key Visual, ¿sí? Podría ser, ¿sí? O sea, yo puedo trabajar una pieza en un banner a James,
así como lo tenemos, y en esa misma disposición, pero puedo cambiar el jugador y la idea es simplemente mantener la esencia gráfica, ¿sí? El Key Visual nos plantea son esas líneas gráficas que tenemos que trabajar. Entonces, vamos a... Lo primero es saber qué amarillo trabajamos. Es aquí, y busqué en amarillo, es el F9, no sé qué cosa, ahí te los paso en el chat. Podemos establecer un fondo con ese amarillo. Quiero ver si entro. Ah, caray, creo que no les pasé un cartón, ¿no? Bueno, esperen, les paso el cartón usado. A ver si tenemos por acá. Si lo guardé o no lo guardé. Ah, a ver si los paso para que bien los tengan. Los cartón los hice con un brush. Recuerden que el trabajo del brush, hay brushes para todo, ¿no? Pero entonces, a ver, recursos, Photoshop, brushes. Y estos son halftone, 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 halftone. Ah, quiero ver qué carajo será esto. Bueno, se los voy a enviar, ¿vale? No sé cuál de los dos es, enviar correo. Brushes. Eso con un simple doble clic ya los instala, ¿no? Yo no sé si son estos o si son estos otros que tengo por acá. Pues pueden instalar los dos. Aquí no los son de iPhone. Bueno, les envío esos, instalémoslos y veremos cuál de esos dos les funciona. Simplemente con un doble clic lo instalan y lo pueden utilizar. ¿Sí? Es aquí en los brushes, en la herramienta de pincel. Instálenlos, tómense unos segundos, lo instalamos y ya vemos dónde los usamos. ¿Listo? ¿Los pudieron descargar? ¿Instalar? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, sí. Ya. Bueno, ok. Avisar. Recuerden, eso simplemente es como con un doble clic que se instalan, ¿no? Doble clic y quedan instalados. Muchos cositas por acá. ¿Listos? ¿Listos, listos? Sí, profe, ya. Sí, profe. Bueno, entonces Listo, profe. venimos a nuestra barra de herramientas, elegimos o seleccionamos la herramienta pincel. ¿Sí? Y aquí en la parte superior, donde vemos o sea, icono casa, icono pincel, y al lado nos muestra cuál es la forma de nuestro brush, la forma de nuestro pincel. Entonces ahí podemos desplegar, ¿sí? De la flechita que tenemos a la derecha y podemos buscar nuestros pinceles.
Entonces, yo, por ejemplo, no sé, halftones. A ver, voy a ponerle color blanco. Ah, sí, eran esos que se llaman 3D halftones. Y ahí tenemos varios para hacer el fondo halftone como tenemos en el kit visual. Y le puedo cambiar el tamaño, que es lo que estoy haciendo ahora. Para este específicamente. Pero bueno, ahí por favor prueben, cada uno pruebe cuál le gusta, cuál conviene, cuál le parece más chévere. Si tienen que cambiarle por ahí el tamaño del pincel porque están muy grandes. Podría funcionar, no sé. No me decido, no me decido. Ya, podría ser. Bueno, ya definieron ustedes con cuál van a trabajar, cuál pusieron de fondo. Sí, profe. Bueno, recuerden ir nombrando sus capas, ¿no? Bueno, ahora vamos a buscar una foto de Falcao para traerla. ¿Listos? Vamos a traer una foto de Falcao para hacer el ejercicio de posterización. Pues por favor, búsquense una foto de Falcao, de Cuadrado, de la selección que les guste, para cambiarla de capas. Eso está bien. Entonces, fíjense, el nuevo formato nos implica también ciertas ediciones fotográficas, ¿sí? Como que empezar a pensar la composición de una manera diferente a la del visual. Yo no puedo mantener la misma composición que tengo acá, ¿sí? O sea, la misma composición de espacio, porque el espacio cambió muchísimo. Y si tuviera uno de 728 por 90, el espacio también iba a cambiar muchísimo. Entonces, también ahorita, digamos, creo que en este formato no va a ser tan evidente. Pero hay otros formatos que nos obligan a eliminar campos, que pensar en otros campos que no son los campos que tenemos tradicionales. Es decir, a cambiar, por ejemplo, eliminar el logo de la federación o eliminar algunos detalles que ya empezamos como en un proceso de definir qué va y qué no va
cuando los formatos son muy chicos. ¿Trajeron su imagen de mercado? Listo, profe, ya. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la selección, ¿sí? Solo necesitamos aparcado, necesitamos la gente de atrás, bueno, la imagen del jugador que hayan tenido. Solo la persona, ¿sí? No necesitamos nada del contexto de atrás, entonces vamos a hacer una selección sobre la foto, ¿sí? Depende de la fotografía que tengan, sí, y depende del Photoshop que tengan. El nuevo Photoshop tiene una herramienta que se llama en selección, seleccionar sujeto o seleccionar área de enfoque. ¿Sí? Alguna de esas o por gama de color les puede servir para hacer una selección rápida. Si yo doy seleccionar sujeto, voy a ver si me toca seleccionar a Falcao, como para no tener que hacer todo el trabajo de selección ahora. Bastante bien, pero bastante bien. ¿Sí? Obviamente no es ideal, faltan algunos detalles, ¿sí? Que yo debo corregir. Entonces ya tenemos con un montón de herramientas que nos permiten avanzar rápidamente en la selección del personal. Entonces tenemos como que refinar nuestra selección. Entonces trabajen un poquito ahí, refinando muy bien la selección del personaje. Utilicen estas herramientas de aquí arriba de selección sujeto o selección área enfocada para que les dé una selección rápida y desde ahí ya empiezan a refinar y a trabajar muy bien los otros elementos. También otra posibilidad de refinar las selecciones, venir aquí a la selección y editar en modo de máscara rápida. No, editar en modo de máscara rápida. Aquí estás. Así, ¿no? ¿Está? Bueno, sí, aquí también podemos seleccionar, hacer selecciones rápidas, pero no era esto lo que estaba buscando específicamente. Profe, ¿puede repetir cómo hizo, qué, qué opción escogió para seleccionarlo a él rápidamente? En selección, sujeto. Selección, sujeto. Gracias. A ver, estoy buscando. ¿Dónde estás? Ah, sí, aquí está. Sí, el otro lugar para poder refinar las selecciones acá en seleccionar y aplicar máscara. ¿Sí? Una vez tengan como una selección más o menos hecha, pueden venir aquí en selección, seleccionar y aplicar máscara. Aquí en la visual le voy a poner, y sobre todo para las áreas del cabello, aquí puedo trabajarlo, el área del cabello para que quede mucho. Bueno, ahí se ve cuando tengan la selección lista. ¿Sí? Profe, decía usted que
deberíamos buscar como una imagen que tuviera como el mismo ángulo de James o no necesariamente. No, no necesariamente. Bueno, hay algo ahí también en esa regla fotográfica que sí, que tiene que ver con las angulaciones y con cierta expresividad del jugador, ¿no? No es lo mismo la foto de Falcao gritando un gol que la foto de Falcao comiendo un helado. No sé. O sea, la idea es sí buscar que sea muy similar a lo que se establece en el equipo. Una vez tienes la selección, vamos a crear la selección en una nueva capa. Eso lo haces con Control J o Command J si está en el Mac. ¿Está bien? Para que la selección nos quede solita en una nueva capa. Y yo creo que aquí dejamos y lo continuamos la siguiente clase. ¿Está bien? Cerramos el ejercicio en la siguiente clase. Entonces, trabajen en la selección, que quede una selección muy, muy bien hechecita. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, a mí me toca refinar un poquito mejor el brazo, mal. Eh, pero bueno, traten de refinarla, que quede muy, muy, muy buena, que quede bien, bien hecha. Entonces, refine la selección, dejémoslo seleccionado nuestro personaje y en la siguiente clase lo posterizamos y hacemos el ejercicio de poner el resto de elementos del kit visual en la pieza gráfica, exportamos y hacemos otro ejercicio más. ¿Está bien? Listo, profe. Listo, Dale, profe. profe. Trabajen muy bien en la selección, que quede muy finita, que quede muy bien hecha, ¿sí? Que realmente se note un trabajo muy delicado en la selección. Profe, Yo lo hice muy rápido y tiene varios errores, sobre todo el brazo es un desastre, así que miren cómo se ve. Lo voy a rehacer ahorita más tardecito para que quede bien, bien hecha. Dime. ¿tú subes la grabación hoy? Sí, 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 sí. Ahorita mismo que la termine de procesar, porque es que Webex la procesa, se demora como media hora, una hora. Entonces, cuando la procese, inicio la carga. Ah, listo, profe, dale. Voy a parar la grabación acá.